Hace más de 70 años, la humanidad descubrió un método eficiente para convertir energía eléctrica en mecánica por el efecto electrohidráulico de Judkin. Efecto electrohidráulico de Judkin. Sin embargo, este efecto no se usa en la vida diaria. No hay nada sobre él ni sobre su autor en Wikipedia, y la ciencia oficial evita recordar tanto el propio efecto como, aún más, a su autor Lev Yudkin, quien tiene más de 100 inventos. Como siempre, la culpa es de la supereficiencia y el rendimiento de miles %, que según la ciencia oficial y los libros de física no puede existir. El físico e inventor soviético Lev Alexandrovich Yudkin nació el 5 de agosto de 1911 en Belozersk, región de Volgogrado. Ingresó a la universidad en 1930 tras 2 años de trabajo forzado en una fábrica como tornero por su origen de clase poco confiable. En el 4º año de la universidad, en 1933, Lev Yudkin obtuvo sus primeros resultados importantes sobre el efecto electrohidráulico. En 1933, poco después de ser descubierto, fue encarcelado por traición a la patria bajo el artículo 58. La acusación era absurda: intentar volar un puente usando su descarga electrohidráulica. Se cree que Yudkin inventó su EG en 1950, año en que patentó el efecto. Pero en realidad no es así. Él realizó y concluyó la mayoría de las investigaciones sobre el efecto electrohidráulico en los años 30, y según sus propias palabras, él ya había formulado la teoría completa sobre el efecto electrohidrodinámico en 1938. El propio efecto electrohidráulico de Yudkin es un potente golpe hidráulico con una presión local superior a 100.000 atmósferas que se produce cuando una descarga de chispa de alto voltaje pasa a través de un espacio de agua. Él explota el agua. Por eso, la gente suele llamar a este efecto golpe hidráulico, aunque en realidad el significado científico de golpe hidráulico es distinto y no está relacionado con el efecto de Yudkin. Para generar un golpe electrohidráulico de este tipo, la corriente alterna se suministra a un transformador elevador que incrementa el voltaje a varios kilovoltios. Después, la corriente se rectifica con diodos y se envía a un condensador, donde el voltaje se acumula hasta alcanzar el valor requerido. Después de esto, entre los electrodos colocados en el agua ocurre una descarga de alto voltaje al alcanzar un cierto valor, lo que genera el golpe electrohidráulico, que se manifiesta en forma de un fuerte estallido, con un aumento local de presión de varias decenas de miles de atmósferas. Yo agregaría de mi parte, ¿de dónde proviene esa energía? ¿Qué es lo que realmente explota ahí? Al aplicar una carga eléctrica potente, el agua se descompone por electrólisis en hidrógeno y oxígeno. Esta mezcla explosiva está en una burbuja de agua que explota al instante y, como sabemos, el agua casi no se comprime. Y de ahí se crea una presión gigantesca. Resulta que la energía de la explosión se obtiene de la descomposición del propio agua. De hecho, cualquiera puede armar un dispositivo así en casa. De hecho, esto es como inventar un motor perpetuo siempre que haya agua. Por eso este invento se mantiene en secreto. En la imagen se muestra el diagrama eléctrico para reproducir un golpe electrohidráulico con un solo intervalo de formación. R es la resistencia de carga, transformador el transformador, B el rectificador, intervalo de chispa de formación, el intervalo de chispa de formación, intervalo de trabajo y chispa en el líquido, el intervalo de trabajo y chispa en el líquido, C la capacidad de trabajo, el condensador. Una de las principales ventajas de este efecto es su repetibilidad total y la facilidad de aplicarlo en casa, sin equipos ni materiales de laboratorio costosos. El autor ha modernizado y perfeccionado sus desarrollos varias veces. Por ejemplo, el mismo esquema de principio finalmente se implementó utilizando 2 descargadores. Según su creador, esto aumentó la pendiente de los frentes de los impulsos y volvió el circuito más eficiente y fácil de ajustar. El diagrama eléctrico para reproducir el efecto con 2 espacios formadores. Este movimiento son selecciones incompletas y como a la derecha. Pequeños sellos. Algo de peso y también disparate en el tronco. Ponemos el libro, corresponde a los gremios.
La presión de L en todo el volumen de agua es uniforme. Esta propiedad se puede utilizar para triturar y moler roca, prensar y estampar metal, así como para convertirla en otros tipos de energía mecánica, por ejemplo en par de torsión, mediante el uso de mecanismos de biela y manivela, de una construcción especial que en realidad reemplaza al motor de gasolina actual. El aumento local de la temperatura. Según el autor y los investigadores independientes de este efecto, cuando está presente el efecto Yudkin, la temperatura del líquido aumenta mucho más rápido que la cantidad de energía eléctrica gastada para crear este efecto. Esto permite crear dispositivos de calefacción eficientes usando este efecto. Esta propiedad de calentamiento se manifiesta junto con la propiedad mencionada anteriormente de aumento local de la presión, lo que hace conveniente utilizar ambas propiedades al mismo tiempo. La extracción de gas de Brown del agua, dado que esta propiedad no fue descubierta por el propio autor, sino por sus seguidores posteriores, no está tan bien estudiada, especialmente en su aspecto cuantitativo. ¿Qué tan eficiente es la extracción de este gas? El gas de Brown es una mezcla de hidrógeno y oxígeno. En cualquier caso, esto sería un complemento útil a los dos efectos obtenidos. De hecho, una microexplosión nos da 3 efectos a la vez. Información técnica más detallada sobre este efecto y otros descubrimientos e inventos del autor se puede encontrar en el libro propuesto. Además, este tema se discute activamente en nuestro foro. En el foro, los investigadores comparten información sobre sus experimentos, experiencias y logros con este efecto. En algún momento de los años 70 se construyó una lancha basada en este efecto. Se ideó un método en el que el agua se tomaba del río. En una cámara de explosión ocurría un golpe de ariete. El agua se expulsaba bruscamente y la lancha tenía muy buena velocidad y potencia. El desarrollo se detuvo debido a la gran detonación. De hecho, ese tipo de golpe de ariete aturde a los peces. Claro, pudieron crear un silenciador como en motores normales, pero optaron por no desarrollar más ese tema. Aquí debemos entender, al fabricar estos motores, el gobierno creaba un generador sin combustible, un motor perpetuo, lo que la gestión global no podía permitir. El efecto Yudkin abrió posibilidades incomprensibles en diferentes direcciones. En los experimentos, la potencia del golpe llegaba a 100 megavatios, similar a una planta eléctrica sólida. Frente a la onda de choque, la presión llega a 30.000 atmósferas. Durante la descarga de impulsos se producen emisiones como rayos X del rango ionizante, ondas acústicas, campos electromagnéticos y flujos de líquido a alta velocidad. Y, finalmente, la cavitación que ocurre cuando colapsa la zona de descarga. Toda la ventaja de triturar la piedra de esta manera es que los gastos, tanto de materiales como de electricidad para este proceso, son mínimos. Además, con este efecto se puede cortar un bloque de piedra como si fuera un láser, y en combinación con las tecnologías electrónicas actuales, prácticamente se podrían hacer maravillas con la piedra. Con este efecto se puede limpiar el fondo de un barco. Aún no existen métodos efectivos contra las incrustaciones en barcos. Este sería ideal. Subtítulos. También existe un método basado en el efecto de Yudkin para eliminar piedras de la vejiga usando descargas eléctricas. A lo dicho, se puede agregar que, basándose en el efecto de Yudkin, se han desarrollado métodos de prospección sísmica y lubricación por vibración, métodos para mezclar sustancias que normalmente no se combinan, como agua, queroseno, alcohol y gasolina, de forma estable. Y, lo mejor, todo esto es muy barato. Además del impacto mecánico, el efecto modifica la composición química del agua y eleva notablemente la solubilidad de elementos y compuestos. Hasta el 95% de los compuestos metálicos pasan al agua, formando coloides. Esto abre aún más campos de aplicación emocionantes. Yudkin propuso un método de extracción de metales del subsuelo sin minas ni canteras. La capa se lava a través de un sistema de pozos con agua tratada con EG y los coloides metálicos resultantes se bombean al exterior, donde después de 10-15 minutos de reposo se precipita un metal casi puro. Y todo esto sin ningún tipo de hornos de fundición, con sus emisiones que destruyen la vegetación. La versión sobre la escala en la que nuestros antepasados extraían minerales de esta manera la pueden ver en el video del canal Montañas hechas de desechos de espesamiento de pasta a escala planetaria. El tratamiento electrohidráulico de escorias metalúrgicas permite extraer el metal restante y convertir las escorias en materia prima para cemento o fertilizantes.
Aquí pasamos a la segunda y principal sección de la obra de Yudkin. En principio, el suelo contiene nutrientes en una cantidad suficiente para cientos de años, pero en su mayoría se encuentran en un estado ligado, inaccesible para su asimilación. Yudkin decidió movilizar las colosales posibilidades potenciales del suelo, cuyo método cambia radicalmente todo el panorama de la agrotecnia. Imagínate un tractor recorriendo el campo con un tanque de agua que de vez en cuando recoge con una minipala varios puñados de tierra y rocía o vierte pulpa en el surco. Tractor. El tratamiento electrohidráulico convierte los fertilizantes de potasio, fósforo y unos 30 microelementos en una solución absorbible por las plantas. Al mismo tiempo, un solo puñado de tierra por metro cuadrado es suficiente para todo un año. El agua que entra en la pulpa tampoco es común. Gracias al tratamiento electrohidráulico, el nitrógeno presente en el aire disuelto en el agua, el 78% del nitrógeno se convierte en fertilizantes nitrogenados directamente del aire. La combinación de nitrógeno con hidrógeno y oxígeno en una cantidad de aproximadamente 600 gramos por tonelada de agua. Yudkin lo llamó fertilizantes sin fertilizantes. De hecho, también se puede tratar el agua de lluvia mediante el método electrohidráulico, en la que normalmente también hay tierra en forma de lodo. En una versión avanzada, un tractor similar puede arar y sembrar al mismo tiempo. Y así obtenemos el tan deseado sistema de cultivo de una sola pasada. El aspecto revolucionario y ecológicamente importante de esta solución de ingeniería también radica en que ya no se necesitan canteras ni fábricas polvorientas que produzcan fertilizantes y se elimina por completo su transporte masivo. El gran mérito de Yudkin es que, de alguna manera, redescubrió la turba. Mediante el tratamiento electrohidráulico de 1 metro cúbico de turba se obtienen 9 kilogramos de fertilizantes nitrogenados, 4 kilogramos de potasio, medio kilogramo extra y los mismos 30 microelementos. Esto permite, con una instalación estándar económica de hasta 200 kilovatios, producir en el campo de turba, a nivel de una sola granja, fertilizantes líquidos, es decir, los más avanzados, en cantidad suficiente. Los cálculos indican que por el mayor rendimiento, el costo de la instalación se recuperará más de 10 veces en un año. El uso de turba tratada electrohidráulicamente para la fermentación de semillas permite racionalizar también este método, haciéndolo al mismo tiempo más económico y más eficaz. Existen soluciones de ingeniería para mejorar tierras, como reducir el drenaje en suelos arenosos y aumentarlo en suelos arcillosos. Método de tendido subterráneo sin zanjas y tan rápido como un tractor. Tuberías de concreto, que con algunas variaciones tecnológicas y dándoles porosidad, pueden servir como una red de drenaje. Método para limpiar filtros de pozos de captación de agua, incrementando el caudal de 2.5 a 18 veces. También existen métodos electrohidráulicos para convertir forrajes toscos como la paja en alimento completo. Desinfección del estiércol, destrucción de huevos de helmintos que resisten incluso una radiación de 20.000 roentgens, pero que son completamente eliminados por el golpe electrohidráulico. Desinfección. Esterilización de productos diversos, garantizando almacenamiento prolongado y consumo seguro. Como resultado del fenómeno físico de la descarga en líquidos, según patentes, ya existen casi 1000 soluciones de ingeniería. Esto lo leemos en la Revista Técnica Juvenil de 1982. Con ejemplos de estos efectos de Yudkin, podemos observar cuán racional sería utilizar los recursos de la Tierra sin destruir la naturaleza, sino, al contrario, reponiendo sus recursos.